Dos regueros de sangre. Un día de 1932 sonaron las trompetas, se agitaron las banderas. La prensa servil voció las consignas cuidadosamente preparadas y soldados bolivianos y paraguayos corrieron a desplazarse mutuamente sobre el calcinante suelo del Chaco. Al decir de los gobiernos de Bolivia y Paraguay, la guerra tenía por objeto la defensa de la respectiva integridad territorial. Cierta imprecisión limítrofe entre los dos países, justo en la región del Chaco. Una masa de selva y desierto casi inaccesible. Socorría los planes bélicos de los dos bandos. El débil ejército boliviano hubo de ser reforzado con reclutas indígenas llevados a la soga. Muchos de ellos oyeron por primera vez la palabra patria. Bolivia, para los indios, nunca había sido otra cosa que las frías haciendas del altiplano, donde les despellejaban los terratenientes, o bien unos sepulcros gigantescos donde los indios sin tierra y sin amparo sepultaban sus últimas esperanzas. Eran las minas de estaño. El soldado paraguayo, acostumbrado a la selva y al clima, mejor apertrechado, sobrellevó con ventaja los rigores del conflicto. Los indios bolivianos, soldados de última hora, mal equipados, caían como trágicas moscas en el plato viscoso de la guerra, ignorando por qué morían como lo ignoraban también los paraguayos. Alcides Arguedos, autor de ese libro colérico y amargo que se titula Pueblo Enfermo, escrito en 1936, cuenta pormenores de esta guerra, a la que califica como el más grande hierro o el crimen más estúpido que se ha cometido en este país. He aquí unos pasajes del libro. El indio no tuvo a nadie y fue simplemente a pelear sin fe ni convicción, ya no solo contra el enemigo hombre, sino contra las fuerzas hostiles de la naturaleza. Peleó con bravura y heroicamente mientras podía satisfacer su hambre y su sed, y manejar al arma. Pero cuando se vio hostigado por la sed, y cuando supo, sobre todo, que los jefes holgaban, se divertían y embriagaban a más de 200 kilómetros de las trincheras, botó el arma cuyo manejo apenas conocía y alzó los brazos con gesto suplicante. Para blancos y mestizos hubo servicios de retaguardia, lejos del peligro. Hubo comisiones rentadas y hubo, sobre todo, la protección de los hábiles y de los fuertes. Para blancos y mestizos hubo el lucro, el negocio y la ganancia, que hoy se ostentan cínica e impúdicamente en los automóviles de lujo, en las casas de aspecto, en las haciendas grandes. Por un blanco que rendía la vida en el Chaco, morían 100 indios. Por cada oficialito, legiones enteras. La prensa ha desviado el criterio público después de la derrota y ha desvanecido en las manos su instintivo anhelo de justicia, pues los periodistas, por viles cobardes y egoístas, han creado contra la realidad la leyenda del militar bravo, austero, asceta y cumplidor de sus deberes. Tenían miedo de ir los periodistas al frente como todos y buscaron refugio junto a los jefes del comando, a quienes se pusieron a loar obstinadamente, atribuyéndoles méritos, cualidades y virtudes cuando precisamente eran testigos de su vida desarreglada y de la depravación
con la que muchos, en esa hora grave y solemne, destacaron su figura borrosa y sin relieve. Muchos de los periodistas participaban en las orgías que se armaban a retaguardia, brutales, cínicas y depravadas orgías de la decadencia romana, y en momentos en que las tropas abandonados de los otros jefes eran barridas por el empuje de los enemigos y morían en los bosques desiertos, acosados por la sed, hambrientos, miserables, mientras allí en retaguardia la cerveza, el whisky, el champán corrían a raudales, entre los gritos histéricos y vociferaciones que lanzaban las mujerzuelas, recolectadas por los jefes que nunca oyeron el silbido de las bombas. La guerra concluyó en 1935. En el Chaco quedaron tendidos como carroña para buitres 100.000 bolivianos y 30.000 paraguayos. Bolivia, la república que surgió de la espada libertaria de Sucre, había sido derrotada, cayendo a continuación en una miseria sin fondo y en la violencia que todavía no ha cesado. Arguedas no conocía cuando escribió su libro la verdad que salió a flote un año después, en 1937, la historia del petróleo como la causa de la guerra del Chaco. La Standard Oil de Nueva Jersey, emperatriz de Estados Unidos, había adquirido en 1921 concesiones en el departamento de Tarija por 3 millones de hectáreas. En 1926 obtuvo petróleo de los primeros pozos. En ese año, sus concesiones le fueron ampliadas a 9.300.000 hectáreas, llegando a señorear sobre el Chaco boliviano. Por la época logró otras gangas como la rebaja de las regalías del 15% al 11% y la ampliación del periodo de explotación de 50 a 57 años. Habiendo prestado 125.000 pesos al gobierno de Bautista Saavedra, alcanzó de este la decisión de que Bolivia lo había otras concesiones sin consentimiento de la compañía. La explotación del petróleo boliviano se mostraba prometedora a los ojos ávidos del Trust de Rockefeller, pero había un problema. Bolivia, sin salida al mar, amurallada por los Andes, no ofrecía facilidades para el transporte de los crudos. Se hacía necesario utilizar los ríos Paraguay y Paraná, en territorios paraguayos y argentinos. La Jersey y el gobierno boliviano solicitaron el paso respectivo, pero Paraguay respondió con evasivas. No podía ser de otro modo, puesto que en este país la Royal Dutch Shell, emperatriz de Inglaterra, tenía concesiones petroleras. Temía que su rival le arrebatara el jugoso mercado de plata. Por añadidura, eran tiempos en que el capital inglés predominaba en Argentina y Paraguay. En Argentina, en 1928, las concesiones de la Jersey, ubicadas en Salta y en Neuquén, arrojaban apenas 7.000 toneladas por mes, frente a 41.000 toneladas que producían las concesiones inglesas de la Shell y la Anglo-Persian a través de la Diadema Argentina y la Industrial Comercial, sus respectivas subsidiarias. La Jersey decidió abrirse paso por la fuerza. En 1932, el Chase Manhattan Bank, controlada por Rockefeller, otorgó un generoso préstamo al presidente Daniel Salamanca de Bolivia con la condición secreta de abrir los fuegos sobre sus vecinos. Mientras tanto, la banca inglesa concedía créditos al gobierno paraguayo.
El organizador de la Guerra del Chaco fue Spruille Braden, accionista de la Jersey, quien había comprado en años anteriores las concesiones que luego, no en La Paz, sino en Santiago de Chile, traspasó a la compañía, recibiendo por sus servicios $3 millones. Este mismo Braden, que en 1954 fraguó con John Foster Dulles, la United Fruit y la CIA, la agresión contra Guatemala y el derrocamiento del coronel Arbenz, este Braden, cuya huella sangrienta está impresa en Buenos Aires, Bogotá, La Habana y otras capitales en las que llevó los mandatos de su imperio. Este Braden, cuyo nombre debemos recordar los ecuatorianos, pues estuvo vinculada al Departamento de Estado, cuando la imposición del Protocolo de Río de Janeiro. Volvamos a Bolivia. La Jersey, mientras las tropas se desangraban, negociaba con ambos bandos. Al Paraguay enviaba clandestinamente petróleo y gasolina a precios elevados, mientras a Bolivia la vendía combustible que importaba de sus concesiones del Perú. La revolución de los criminales manejos de la Jersey produjo tal conmoción en el país que el gobierno del general David Toro la expulsó el 13 de marzo de 1937 mediante decreto de nacionalización para disminuir las iras del pueblo, evitando profundizar en esas revelaciones. El gobierno adujo como causa del decreto la defraudación de impuestos cometida por la compañía a lo largo de todos los años que mantuvo sus concesiones. Efectivamente, mientras la Jersey declaraba una producción anual de 200 a 300 mil barriles, en realidad producía de 800 a 900 mil, según se estableció en el seno de la comisión investigadora designada por el Parlamento. La defraudación ascendía a $42 millones, impúdica desde su nacimiento. La Jersey demandó ante los tribunales la anulación de la medida, y aunque no lo consiguió, en cambio logró que el apoyo del Departamento de Estado que Bolivia le reconociera en enero de 1942 una indemnización cercana a los $2 millones. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste y les interese los temas ambientales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.